Convertirse en una Bahari es a menudo un proceso simple pero mortificante. Del mismo modo que Lilith, una postulante a Bahari empieza como una persona favorecida, rica o hermosa o popular o bendecida de algún otro modo. De repente, un suceso cataclísmico lo devasta todo y la deja tambaleándose en un desierto de dolor. Allí alcanza una visión de la vasta e infinita naturaleza del mundo. Algunas tienen una visión literal de la Madre Oscura, o sueñan con vagar en un yermo vacío y reseco. Otras ven los ojos interminables del ser ancestral mirando a un vacío ciclópeo. Incluso otras caen en coma o vagan literalmente en un estado de semi-muerte, a menudo embarazadas como Lilith, hasta que una segunda catástrofe las saca del estupor. Hasta que se produce esta ordalía y esta visión, la futura Bahari permanece fuera del jardín. Solo lanzándose contra las espinas de las puertas puede alcanzar el dulce néctar del interior. Hasta ese momento puede hablar en nombre de la madre, realizar sus ritos e incluso cuidar de su jardín, pero permaneciendo fuera de este, tal y como Lilith fue exiliada del Edén. El dolor es la iniciación, la agonía y las visiones, los adoquines del camino. Si tiene suerte, esta desafortunada puede descubrir a los seguidores de Lilith, o ser descubierta por ellos. Los rituales que utilizan para enseñar e iniciar dependen de los antojos y de la cultura de las Bahari. Las llamadas brujas utilizan los arreos de la Wicca, la santería y otros pasatiempos modernos. Los cultos aborígenes murmuran y grullen sobre deidades de pesadilla y bailan en círculos con amuletos de huesos y entrañas. Las devotas seculares prefieren hablar con símbolos de matriarcas y madres crueles, mientras los renegados del cristianismo, islamismo y especialmente del judaísmo usan los nombres más familiares de todos. En los lejanos monasterios de budistas, renegados y tántricos siniestros, las velas iluminan a las devotas copulando y a sus mutilados siervos. ¿Cuáles son las verdaderas Bahari? Todas ellas, por supuesto. El dolor, la visión, el juramento y la jardinería son lo único en común. La sangre de Lilith consagra una iniciación. De igual modo que la Eucaristía cristiana, esta sangre forma un puente simbólico entre la diosa y la jardinera. Al contrario que la hostia, esta sangre es real, a menudo obtenida del iniciado, el iniciante, un sacrificio incruento y uno cruento, y luego todo esto es mezclado en una no muy agradable cocción. Tras beberla, la nueva Bahari recita una variación del juramento de Lilith y entonces recibe cualesquiera votos, estudios o tormentos que su iniciante considere apropiados. Muchas Bahari aprenden las runas llamadas Bahara, el lenguaje simbólico de la secta. Muchas otras no lo hacen. Debe hacerse constar que miles, quizá millones de devotas adoran al altar de Lilith sin siquiera saber qué es lo que están haciendo. Aunque no sean formalmente Bahari, estas acólitas reverencian el dolor, gozan del ocultismo y se esfuerzan para que ambos prosperen. Aunque nunca me inicié formalmente en la hermandad Bahari, tuve el privilegio de conocer a algunos miembros de la secta en una librería ocultista del Soho, en Nueva York. Dos de ellos eran vástagos, o como debería enfatizar, Laka, puesto que los de la sangre Bahari no se consideran a sí mismos vástagos. Otros tres eran mortales. Estos fascinantes y carismáticos personajes me llevaron a un torbellino de dolor y absolución. En su compañía me encontré otros Bahari. Conocí a innumerables seguidores de la madre que no sabía qué era lo que estaban haciendo. Viajé a sitios programados y perseguí los pictogramas Bahari que dan sustancia a estos escritos. Supe, mientras me sumergía en el conocimiento de la madre,
que mis gozos conducirían a otros vástagos hacia mis tutores. Como acto de compasión, los maté a casi todos. Es mejor que la muerte venga de unas manos amantes que no de los tratos brutales de los arcontes o las violaciones mentales de los brujos. Por respeto a mis profesores no profanaré sus nombres con ningún seudónimo. Que aquellos que nos han precedido en la noche saquen sus propias conclusiones. Yo permanezco en silencio. Mis exquisitos guías me impartieron lecciones igualmente exquisitas. Uno de ellos, un magus, me llevó tan lejos hacia mi interior que creí que se me quebraba la mente. Sus manos sostenían la promesa del amor eterno, pero demostró ser más inconstante en sus afecciones que cualquier vástago lotario. Lo destripé mientras copulaba con una de sus conquistas, un chico de 12 años que dejé vivo para que aprendiera de su experiencia. Un antiguo toreador me cantó las canciones de una monja de clausura Bari del Milán del siglo XII. Las devociones de la monja fueron consideradas himnos a María hasta que un erudito descubrió su verdadero significado. Como cabría esperar, la monja fue quemada en una pira de sus propios himnos. Lamentablemente, todas las copias fueron destruidas. Mi musa las cantaba de memoria. Cuando ella misma se convirtió en cenizas frente al sol de la mañana, el último registro de las composiciones de la monja se fueron con ella. Una vagabunda sin clan hacía que se me erizara la piel. Ruda como un chacal, parecía enorgullecerse de cómo la abusábamos. Su boca, inusualmente grande, tanto literal como metafóricamente, nunca se cerraba. Cuando la lancé a una trituradora de madera fue el único asesinato del que he disfrutado en años. Desollé vivo al viejo. Él me había pedido que lo hiciera, y yo accedí, derramando lágrimas de sangre mientras lo hacía. ¡Qué desperdicio! Su latín era perfecto, como el de un erudito romano, y su colección de libros era considerable, aunque solo fuera por su variedad. El viejo no era muy sociable, debo confesarlo, y esto lo convertía en el objetivo de nuestras travesuras. Se lo tomaba con humor, pero parecía nutrir un agravio que nunca satisfizo. Una vez secada, su piel se utilizó como encuadernación de la edición original de este libro. Él lo hubiera deseado así. A una chica la dejé sobrevivir. Aún hoy no me puedo explicar el impulso que me guió hacia este acto de crueldad. También mortal, la chica parecía vagamente familiar. Descubrí más tarde el origen de esa familiaridad en una crónica de conocimiento mágico. Puede haber sido una coincidencia, pero se parecía mucho a una pupila de Caligostro y a una consorte de Aleister Crowley. Sumisa por inclinación, tenía la mayor tolerancia al dolor que he visto en mortal alguno. La líder del grupo, una mujer balinesa de edad indeterminada, era una mortal. Su carisma, sin embargo, era como un ser vivo. Aunque por lo que vi no poseía poderes místicos, mantenía el resto hechizado con cada palabra que pronunciaba. También la dejé vivir. Hay demasiado pocos como ella. Aunque ha jurado vengarse de mí por matar a sus compañeros, me agradeció que lo hiciera. La Madre Oscura se mueve de forma extraña. Como cualquiera que haya sentido el latigazo de los rayos del sol, el agudo crujir de un disparo de pistola o las esbeltas incisiones de un viviseccionista puede atestiguar, todos adquirimos una llamarada de clarividencia, un satori cuando nos hieren. Durante un fugaz instante, el mundo ordinario se congela y somos transportados a unas tierras inferiores, donde el propio pulso de Dios palpita en nuestras venas. Como beber de la yugular del cielo, este leve placer obsceno nos golpea vertiginoso. El momento es solo eso,
pero cuando pasa, hemos vislumbrado algo notable alzándose de la neblina del dolor. Muchas Bahari llaman a este momento Sa, el corto amanecer. Las místicas entre ellas lo asimilan al momento de claridad que los magos llaman despertar. Es más, muchas de ellas afirman ser seres despertados cuyo Sa las llevó a estudiar las artes mágicas. Lilith experimentó el Sa mientras vagaba por las tierras informes y condujo a Caín a este mientras él descendía al infierno. Experimentado correctamente, el Sa conduce a una conciencia superior, una percepción sobrenatural y poderes místicos. Los humanos lo buscan en rituales sadomasoquistas, pero raramente se produce dentro de unos confines tan estructurados. Para encontrar el verdadero Sa, uno debe arrojarse de cabeza a un abismo tanto físico como emocional y salir por el lado opuesto. Las Bahari cultivan el Sa, tanto en ellas mismas como en los demás. Para ellas es a la vez el dulce fruto del conocimiento y la pulpa amarga de la vida. Quizá las connotaciones místicas del Sa le prestaron a Lilith su aspecto hechizado. Aunque claramente trascienda la magia mortal, los hechiceros han sido vinculados a Lilith desde el principio de los tiempos. Esto no es menos cierto hoy. Sectas de magos cuentan entre sus números a considerables cantidades de Bahari, cuyas artes místicas avanzan el sueño de la madre de las mareas finales. Aunque no soy ninguna erudita en conocimiento de magos, he conocido a algunos de estos autodenominados magos en sus tierras rituales. Los más importantes parecen ser un clan místico que toma el nombre de la planta medicinal de la verbena. Considerando su papel como frutos y cuidadores del jardín de Lilith, el nombre botánico es apropiado. Otros pertenecen a una sociedad reencarnacionista cuya imagen de la gran rueda se corresponde a los ojos eternos del ser ancestral, abriéndose y cerrándose en un ciclo eterno de creación y destrucción. Y aún otros cabalgan en el éxtasis del dolor y los destellos de iluminación que lo siguen, o bien lideran cultos de origen dudoso. A pesar de que muchos de estos místicos hacen avanzar los planes de su reina en modo local, debo admitir que algunos de ellos mantienen rebaños que serían la envidia de cualquier príncipe vástago. Al nutrir a estos rebaños con los credos de la renovación mediante el sacrificio, los magos Bahari alzan el ansia de esos conocimientos y demás y mayores agonías. Al igual que Caín, los vástagos se sienten atraídos e inspirados por el tormento. Esta tendencia explica pasatiempos suicidas como caminar sobre el fuego, las políticas de la Gehenna y los chimith en general. Cuando consideras este hecho, los vástagos renegados entre las huestes de Lilith parecen naturales. Como yo misma, muchos de estos vampiros empiezan como ovejas ciegas, golpeados por el Sa. Unos pocos de ellos comprenden el verdadero orden de las cosas y pronto se unen a las Bahari. El rito de la sangre rompe la cadena de vitae que nos ata a nuestros orígenes. Igual que Lilith comiendo el fruto del Edén, este momento elimina nuestra ceguera inicial. A partir de ese instante, somos individuos cuidando del jardín del dolor. Las lamias, una línea de sangre extinta de los Giovanni, son un puzzle para el erudito. Unos textos apócrifos Giovanni dicen que la línea de sangre empezó cuando uno de los suyos violó a una sacerdotisa de Lilith. Supuestamente, esta sacerdotisa era la única hija de Adán y Lilith, y nació a partir de un ciclo interminable de violaciones que se remontan a la propia brutalidad de Adán. Las leyendas Bahari, sin embargo, manifiestan claramente que Lilith tuvo 3 hijas y 3 hijos, que ninguno de ellos descendía de Adán, y que los asesinaron a todos. Aunque no es la primera vez que las leyendas se contradicen entre sí, este punto es digno de tener en cuenta.
Supuestamente, estas lamias se convirtieron en vástagos raros y eruditos, conservando los verdaderos ritos de la Madre Oscura, pero sirviendo al clan que destruyeron los Giovanni. Mantengo que esto es un sinsentido, mientras que es posible que alguno de esos capadocios abrazara a una sacerdotisa Bahari. Sería una pobre Bahari la que pasase toda la eternidad jodiendo cadáveres al servicio de la estirpe de Caín. Aunque demostrar mi teoría sería difícil, realmente creo que los progenitores de los Giovanni estaban siendo utilizados. Quizá nuestra mítica sacerdotisa se creía realmente una descendiente de Adán y de la madre. Quizá lo era. Se dice que Lilith estuvo embarazada durante su viaje a través del desierto y es posible que en su vientre llevara también un hijo humano aparte de la progenie ultraterrena de Jehová. Teniendo en cuenta lo que sé del corto amanecer y sus formidables efectos, dudo que una tribu de malnacidos folladores de cadáveres pueda haber esclavizado a los seguidores de Lilith. Es más probable que un puñado de Bahari continuara con la broma y luego condujera a sus señores a una serie de trampas fatales. De cualquier modo, se cree que las lamias controlaban grandes plagas y nigromancias. Puede verse en el registro de una lamia capturada por la Inquisición en el libro 3. Quizá las lamias aún existan bajo algún otro apelativo. Habiendo planeado la destrucción de los capadocios, rompieron sus vínculos de sangre y se unieron a las filas de la siempre en aumento Laca, una hermandad a la que yo misma pertenezco. Estoy muy lejos de estar completamente sola. Basta de trivialidades, que los frutos sean recogidos y que se alcen las mareas finales. Alimentaos de esas revelaciones, como yo me he alimentado de la sangre y los corazones de mis anteriores amantes y primos. He hecho mi parte y espero el corto pero brillante amanecer.